Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día jueves 11 de septiembre. Dejarse transformar por el amor de Dios. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos por nuestros pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. La primera característica del amor de Dios que aparece aquí es la gratitud. Es Dios el que toma la iniciativa de nuestra rehabilitación, independientemente de cualquier mérito personal nuestro. Si Él viene a nuestro encuentro, es por un amor totalmente libre y desinteresado. Otra característica del amor de Dios es que es ilimitado. El objetivo de este amor que rehabilita al hombre no tiene fronteras. Dios no se limita a perdonarnos los pecados cometidos. Quiere comunicarnos el bien más grande que una criatura pueda imaginar. Su misma vida, su misma alegría, la participación en su misma gloria a través de Jesús. Esta palabra nos pide que tengamos una gran fe en el poder transformante y creador del amor que Jesús trajo a la tierra, y para vivirla debemos mirar a Jesucristo. Debemos estar decididos a ser los primeros en amar, a tomar la iniciativa en todas las situaciones. Quizá nos da la impresión de que no hay nada que hacer con una persona en concreto, un compañero de trabajo de temperamento difícil. ¿Hay en la familia, en el grupo o en la comunidad a la que pertenecemos situaciones absurdas que nos empujan a encerrarnos en nosotros mismos o quizá a huir? ¿Nos sentimos débiles y desanimados por el mal, las injusticias, la corrupción, los escándalos que vemos a nuestro alrededor, por la incoherencia de muchos que se dicen cristianos? ¿Sentimos el drama de la división que sigue habiendo entre las iglesias cristianas que tanto nos hace sufrir? Pues bien, en estos momentos deberíamos acordarnos de esta palabra. Amar de todos modos, ser los primeros en amar, ser como Dios, ricos en misericordia. Día jueves 11 de septiembre. Dejarse transformar por el amor de Dios. Chiara Lubich, fragmento del comentario a la palabra de vida de enero de 1985. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.